Saludos mortales, amigos y hermanos en la fe. Les saluda por acá su amigo en Cristo, Amós Hidalgo Acosta. Y en esta hora vamos a hablar acerca del documento hipotético Q. Es decir, vamos a tocar la teoría de las dos fuentes para hablar de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, de dónde se alimenta Mateo y Lucas, de Marcos, pero también de el documento Q. A manera de una lectura recomendada estaremos hablando un extracto de este libro Nuevo Testamento de Zenén Vidal, que es el que tenemos por acá, ¿sí? De las páginas 47 a las 51, la información que estaremos tocando aquí, usted la puede encontrar en este libro. Así que sin más, vamos para allá. El documento Q. Q es la primera letra de la palabra alemana Quelle, que significa fuente, término que se empleó para nombrar al documento en cuanto fuente del material de dichos que tienen en común los evangelios Mateo y Lucas. Es decir, que Mateo y Lucas se alimentan de Marcos en algunos dichos y otros del documento Q. Hablemos de la reconstrucción y la estructura. La reconstrucción segura del documento o fuente Q se hace a base de los textos comunes de Mateo y Lucas, según el parecer generalizado en la investigación académica. El orden original parece guardarlo mejor el evangelista Lucas. La estructura del documento Q es una colección de dichos de Jesús, al estilo de otras colecciones de dichos y de relatos sobre Jesús que fueron surgiendo en el cristianismo antiguo, embriónico, y que están en la base de los evangelios sinópticos y del evangelio de Juan. Esto lo dice Vidal. Ahora, la función del escrito. Q representa un estadio previo al surgimiento de un escrito evangélico del estilo de Marcos, Mateo, Lucas o Juan. No parece adecuada entonces su caracterización como un evangelio. Ahora, yo pongo esta imagen aquí porque muchas veces se ha pretendido vender de forma amarillista al documento hipotético Q como un supuesto evangelio perdido, cuando las características propias de este documento serían totalmente diferentes a la de un evangelio. La recopilación de la tradición de los escritos evangélicos es mucho más global que la del documento Q. Los evangelios abarcan no solo la tradición de dichos, sino también la tradición de relatos de diverso tipo, incluyendo el relato de la pasión, que es uno de los más antiguos. El marco en el que Q encuadra su tradición de dichos es mucho más limitado y elemental que el de los evangelios. Obviamente en los evangelios ya encontramos una trama, encontramos un orden de eventos, mientras que en el documento Q es una colección de sentencias y de dichos. El género. Q seguía a un género muy extendido en el judaísmo y en el helenismo. Al hablar del judaísmo, se asemeja mucho, en efecto, a las colecciones de dichos de los profetas o de proverbios de los sabios dentro de la literatura israelita. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos ya una redacción final de un libro de un profeta de la Tanaj, obviamente debemos tener presente que muchas veces no fue escrita por el puño y letra del profeta al cual la tradición le ha atribuido la autoría, sino que muchas veces es fruto de una escuela de pensamiento del profeta, y que lo primero que surge, ya sea por manos del profeta o por manos de los discípulos del profeta, son colecciones de dichos,
como lo vendría a ser el documento Q en su etapa incipiente. Al hablar del helenismo, el documento Q pues tendría semejanza a las colecciones de sentencias de los filósofos dentro de la literatura del helenismo. A este mismo género, por cierto, va a decir Vidal, pertenece también el Evangelio apócrifo de Tomás. Y para darnos una idea, aquí coloco yo una imagen que son de hecho los primeros versículos con lo cual abre el Evangelio de Tomás. No hay una narrativa en un orden progresivo o específico, sino que son sentencias que son dichos expresados por Jesús. El Evangelio apócrifo de Tomás es una recopilación de 114 dichos de Jesús, algunos de ellos paralelos a los de Q. Fue escrito originalmente en griego. Su traducción completa al copto se ha conservado en uno de los códices encontrados el año 1945 en la localidad egipcia de Nag Hammadi. Bueno, entonces para darnos una luz de cómo vendría a ser el documento Q, pues podemos acudir de forma ya intencionada a revisar el libro apócrifo, el Evangelio apócrifo de Tomás, que es un evangelio gnóstico. Bueno, al hablar de la importancia del documento, tenemos que remontarnos a la comunidad, ¿sí? A la importancia que le dio la comunidad. La función básica de Q, esta hay que fijarla en la conservación, número 1, y actualización de la enseñanza de Jesús, número 2, ya que se consideraba con autoridad para la vida de los grupos que se congregaban en su nombre y remontaban su origen a su misión. De seguro que esa tradición con autoridad se utilizaría y se comentaría repetidamente en las reuniones de esos grupos cristianos antiguos, sirviendo así para animarlos a mantener su fidelidad al Mesías Jesús. Vidal propone, por lo tanto, que el documento Q pudo haber sido o pudo haber gozado de autoridad dentro de las comunidades judeocristianas, cercanas obviamente a Galilea. Proceso de formación. La formación de Q tuvo que implicar un lento y complejo proceso. Los comienzos estarían representados por dichos sueltos, transmitidos oralmente. Viene una tradición oral y probablemente en arameo, que esto es lo obvio y lo natural, porque Jesús habló y predicó en arameo. Se trataría, por lo tanto, de dichos de muy diverso tipo, de talante sapiencial, pero también profético, escatológico. Muchos de ellos reflejarían sin duda motivos de la misión histórica de Jesús. Se iría conjuntando poco a poco en pequeñas agrupaciones para la memorización con vistas a facilitar su uso comunitario. Es decir, que Vidal nos va a decir que la colección de dichos proveía la facilidad en la praxis de la comunidad para la memorización de las sentencias o los dichos pronunciados por Jesús. Vidal nos va a decir que el documento Q pues vendría a ser un documento judeocristiano. Los orígenes de Q, al menos en sus estadios iniciales, habría que fijarlo en los grupos cristianos palestinos en la región de Galilea, porque Jesús era galileo. Es decir, comunidades judeocristianas que seguían observando las prácticas legales del judaísmo. Este grupo estaba distanciado de los grupos en la base de las tradiciones del Evangelio de Marcos, que hay que localizarlos cerca de Galilea también, pero pertenecientes a la corriente cristiana helenística, la cual ya había superado las barreras de las prácticas legales del judaísmo. Es decir, que cuando el documento Q está en este proceso de uso en el cristianismo incipiente, es cuando se está dando ya estas dos vertientes de un cristianismo judeocristiano que sigue observando la ley, mientras que se está dando o se está dispersando el evangelio en comunidades helenísticas
que ya han superado o están superando las barreras prácticas legales del judaísmo. Vidal nos va a decir que esa sería la razón por la que el Evangelio de Marcos no utilizó el documento Q, dado a que éste pertenecía a una corriente cristiana diferente. Esto es interesante porque Vidal nos dice que el evangelista Marcos no alimenta su redacción del documento Q porque el documento Q es utilizado por la comunidad judeocristiana que todavía observa el judaísmo, mientras que el documento o el evangelio de Marcos está con una mentalidad y una cosmovisión ya helenística. La edición del escrito. Su confección se habría hecho conexionando las diversas colecciones anteriores dentro de un marco más amplio, para acomodarlas al nuevo contexto y a la nueva situación de los grupos cristianos. El resultado fue un auténtico libro escrito. Vidal nos va a decir que el documento como tal existió. Obviamente, pues no ha sobrevivido hasta ahora como para tener un testimonio factible. Sin embargo, como hipótesis, Vidal nos va a decir que el resultado fue un libro redactado ya no en arameo, que es la tradición oral de la cual nace, sino que se redacta al final en griego, como testifican las concordancias lingüísticas entre los textos paralelos de Mateo y Lucas. Y para terminar, fecha del documento. El tiempo de la edición de Q sería probablemente la década de los años 60, ya que la situación y los centros de interés del documento suponen ya un tiempo avanzado, aunque anterior al año 70, dado que Q no parece conocer la destrucción del templo jerosolimitano. Bueno, eso es todo y muchas gracias.